Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Nuevamente para mí es un gusto el poder entrar a tu hogar a través de este medio. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder seguir adelante, seguir avanzando en este estudio. Quiero decirte que cada miércoles estaremos aquí escudriñando en este tiempo el libro de los Hechos, un libro muy importante para la iglesia, un libro muy importante para este tiempo y yo sé que va a ser de gran bendición para ti, para tu vida, para tu familia. Y ya sea que lo escuches en vivo o en el transcurso del día, quiero decirte que es importante tomarnos siempre en serio lo que es la palabra. Es importante tomarnos en serio siempre el hecho de que entre más nosotros aprendamos de la palabra, más una perspectiva mejor vamos a tener nosotros sobre lo que el Señor quiere para nuestra vida, para este tiempo. Así es que continuamos con el libro de los Hechos. Me gustaría iniciar con una oración y pedirle al Señor que tome el control de todo lo que vamos a hablar el día de hoy, que ponga un carbón encendido en mi boca. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en este tiempo. Señor, agradezco profundamente tu amor, tu misericordia, Señor, la oportunidad que nos da, Señor, de poder entender tu palabra que ha sido revelada para este tiempo, para nosotros, Señor, para nuestras vidas, para nuestras familias. Y queremos, Señor, el día de hoy compartir esta porción de la palabra y poder entender, Señor, a profundidad, Señor, todo lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Yo te doy gracias en esta mañana, Señor. Me encomiendo a ti este estudio y las familias, mi Dios, que escuchan este estudio, Señor, y que sé, mi Dios, que tú vas a llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor. Muy bien, pues le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da y como te digo, el Señor tiene tiempos perfectos para nuestra vida. Y un anuncio corto y breve que quiero dar en este momento es que no olvides anunciarle a las personas que este próximo domingo estaremos reanudando nuestras actividades presenciales en la iglesia. Así es que parte de lo que estamos viendo y la formación del libro de los Hechos es anunciar el evangelio del Señor Jesucristo, ¿verdad? A toda criatura, a toda nación, ¿verdad? Una de las señales importantes que representan a nuestra vida el tener el Espíritu Santo es que, como dice la palabra, que cuando fueron llenos del Espíritu Santo eran testigos a través de la palabra. Cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, muchas veces nosotros creemos que la manifestación del Espíritu Santo, y aunque sí es así, ¿verdad? La palabra de Dios lo menciona con lenguas repartidas como de fuego, como dice la palabra, con sanidades, con milagros. Pero créeme que lo más importante que refleja la llenura del Espíritu Santo es que la palabra de Dios se compartía con denuedo, con seguridad, con valentía y pues a diestra y siniestra, ¿verdad? Entonces reflejemos nosotros esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas a través de compartir el mensaje de salvación, ¿verdad? Entonces iniciamos la clase pasada del libro de los Hechos. Empezamos con la introducción, con el versículo 1 y versículo 2. Vimos algunas cosas relacionadas con el escritor que fue Lucas. En qué año fue que los historiadores indican que fue la fecha de la escritura de este libro y a quién fue dirigido, ¿verdad? Recordamos que fue dirigido al excelentísimo Teófilo, ¿verdad? Una persona que se cree que fue una persona que tenía un alto mando en el gobierno romano. Entonces, ¿a quién fue dirigida esta carta? ¿Quién la escribió, verdad? Todo eso no lo vamos a repetir en esta ocasión porque ya está en el primer audio, así es que yo te invito que si tú no lo has escuchado, todas las grabaciones cada miércoles a las 6 de la mañana que estemos teniendo se van a estar subiendo a las plataformas. Y próximamente lo vamos a tener en YouTube, lo vamos a tener en Facebook, en Spotify también. Así es que ahí puedes tomar las primeras clases o la clase anterior siempre, ¿verdad? Entonces ahora continuamos con el versículo 3 y el día de hoy solo vamos a estar estudiando este versículo, ¿verdad? Por la profundidad de este versículo. No tiene caso que nosotros corramos, no tiene caso que nosotros nos vayamos apresurados.
Sinceramente no sé cuánto tiempo nos vayamos a tardar estudiando este libro. En verdad el libro de Mateo tardamos alrededor de 8 meses. No sé si en el libro de Hechos nos vayamos a llevar todo un año, pero no importa el avanzar tan rápido, sino entender, ¿verdad? Cada parte de la escritura, cada parte de lo que el Señor quiere que entendamos en este tiempo. Así es que el día de hoy únicamente vamos a estar continuando con el versículo 3 y ahorita verás por qué, ¿verdad? Entonces el versículo 3 dice, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, y a quien también, Hechos capítulo 1, versículo 3, ¿verdad? Para los que se están conectando, dice, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablando acerca del reino, ¿verdad? Dice este versículo que Cristo padeció y se apareció con pruebas indubitables, ¿verdad? Vimos en el estudio de Mateo el camino a la cruz, ¿verdad? Cómo Jesús fue hacia la cruz. Vimos cómo padeció por causa de la humanidad para la salvación. Vimos cómo murió, pero también miramos cómo Él resucitó, ¿verdad? Cumpliéndose todo lo que se había hablado sobre Él, ¿verdad? Ahora Lucas lo resume en este versículo brevemente, ¿verdad? Lucas en el capítulo 1, versículo 3, que es el que estamos estudiando el día de hoy, lo resume brevemente diciendo, padeció y se presentó con pruebas indubitables, ¿verdad? La palabra indubitable quiere decir que no se puede negar, ¿verdad? Sin lugar a duda, o sea, no se puede negar la veracidad de lo que se está hablando y de lo que se está escribiendo en este libro, ¿verdad? Es decir, el Señor Jesús aseguró que no hubiera duda de su resurrección. Así que se presentó a muchas personas durante 40 días, ¿verdad? Como dice aquí en el versículo 3, personas que pueden dar fiel testimonio de lo que sucedió, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo se lo escribió a la carta de los Corintios, ¿verdad? Y dice, a partir del versículo 4 dice, y fue sepultado. El apóstol Pablo está hablando de la resurrección de Jesús, de la muerte y la resurrección de Jesús. En 1 Corintios 15, 4 dice, quien fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, ¿verdad? Entonces vemos una serie de testigos oculares que al tiempo de la escritura, es decir, alrededor de 30 años después, ¿verdad? Porque el libro de los Hechos se está escribiendo alrededor de 30 años después de que Jesús subió al cielo. Así es que aquí el apóstol Pablo dice que algunos ya murieron, pero algunos siguen con ellos y ellos pueden dar testimonio de la resurrección de Cristo. Entonces recordemos que el protocolo judío mencionaba que para que un testimonio fuera fiel se tenía que tener a 2 testigos, ¿verdad? Y eso aseguraba la veracidad del testimonio, ¿verdad? Entonces aquí Jesús se aseguró, ¿verdad? De que fueran pruebas indubitables, ¿no? O sea, pruebas que no tenían lugar a duda, presentándose a los apóstoles que anduvieron con él, presentándose a más de 500 personas que al tiempo de la escritura del libro pues todavía vivían algunos y podían dar fiel testimonio de todo lo que los apóstoles estaban predicando, ¿verdad? Nadie podía negar el hecho, ¿verdad? Entonces Jesús se apareció durante 40 días y, como dice la escritura, les habló del reino, ¿verdad? Lucas 24:44 nos complementa esta parte de la historia, ¿verdad? Recordemos que Hechos es la continuación del libro de Lucas. Lucas, el Evangelio, es escrito por Lucas. Hechos es escrito por Lucas. Lucas es la primera carta, el Evangelio de Lucas es la primera carta y Hechos es la segunda carta de Lucas, el segundo tratado, ¿verdad? Entonces, Lucas 24:44 nos amplía un poquito el versículo 3, ¿verdad? Y dice, y él les dijo, ¿verdad? Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Aquí vemos una historia, si tú estudias un poquito lo que habla el contexto de Lucas 24:44, es cuando Jesús se presenta con ellos y está comiéndose unos pescados ahí con ellos y les empieza a platicar sobre todas sus vivencias y todas sus anécdotas que habían tenido antes del sacrificio, antes de la crucifixión.
Entonces dice, aquí les dijo, ¿verdad? Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, ¿verdad? Entonces aquí vemos una plática, ¿verdad? Ya Jesucristo ya había muerto, ya había padecido, ya lo habían latillado, ya lo habían vituperado, ya había derramado hasta la última gota de sangre, ya habían pasado todas las cosas crueles que estudiamos en el libro de Mateo, ¿verdad? Entonces aquí está sentado con ellos y empieza a platicar con ellos y les dice, mira, todo lo que yo les hablé en un determinado momento, cuando estuve con ustedes, se relacionaba con esto, ¿verdad? Que estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que habló Jesús durante estos 40 días de su resurrección, verdad? Aquí la historia nos enseña y nos dice que Jesús murió, Jesús resucitó, y que después de que resucitó, en el versículo 3 dice que se les apareció con pruebas indubitables durante 40 días, hablándoles acerca del reino, ¿verdad? Entonces les explicó todo lo que ya les había dicho, pero que en la palabra recordamos nosotros que Jesús les decía muchas cosas y ellos no entendían, los discípulos no entendían. Muchas de las escrituras que nosotros leemos dice que Jesús les decía algo, pero ellos no entendían en su corazón. Entonces aquí Jesús les estaba explicando todo lo que ya les había dicho, pero que no habían comprendido hasta ese punto. Y en estos 40 días Jesús se encargó de explicárselos, ¿verdad? Ahora Jesús les estaba abriendo el entendimiento y ellos entonces podían comprender todo lo que Jesús había hablado. Entonces vamos a ver un poquito más adelante cómo Pedro tuvo su primer sermón, donde se añadieron más de 3,000 cristianos, ¿verdad? Más de 3,000 personas aceptaron a Jesús en su corazón, lo aceptaron como Rey y Salvador. Pero algo importante que vemos es cómo Pedro ya entendía las escrituras, ¿verdad? Antes no las entendía, pero ahora ya las entendía, y en este sermón tan impresionante que hizo el apóstol Pedro, vemos cómo la seguridad y cómo la profundidad de las escrituras, la gente lo miraba y decía, oye, este no es un pescador sin letras, o sea, no es letrado. ¿Cómo habla con este denuedo? ¿Cómo habla con esta valentía? ¿Cómo habla con esta seguridad? Entonces vamos a ver cómo Pedro ya entendía lo que Jesús les había dicho desde antes, ¿verdad? Entonces esto sucedió durante 40 días, donde Jesús les daba una capacitación intensa final antes de irse. Y ahora sí ya entendían todo lo que Jesús les había querido decir, ¿verdad? Entonces aquí es importante entender estos 40 días. Estos 40 días fueron cruciales en la vida de los apóstoles. Fueron la terminación de lo que Jesús había iniciado durante 3 años, de lo que Jesús les había dicho, de lo que Jesús los había formado, de lo que Jesús los había capacitado. Y aquí era donde ya todo tenía sentido, ¿verdad? Por eso fueron importantes estos 40 días, mostrarse, presentarse con esas pruebas indubitables, hablándoles del reino. Entonces aquí vemos la importancia tan grande de estudiar las escrituras, ¿verdad? Muchos creen que no es importante profundizar, tomar cursos de la palabra o estudios bíblicos, como en este caso lo estamos haciendo nosotros ahorita, porque se agarran de la escritura donde dice que el Espíritu Santo te va a enseñar todo lo que tú tienes que saber, pero se les olvida que la palabra también dice que el Espíritu Santo nos va a recordar todas las palabras que habló Jesús. Pero entonces, ¿cómo puede recordarnos el Espíritu Santo si en nuestro cerebro no están registradas las palabras del Señor Jesús, verdad? Así que el que diga que no es necesario un buen seminario o un buen estudio de la palabra está en contra de la formación, de la enseñanza del gran maestro que es Jesucristo, ¿verdad? Porque Jesucristo no nos enseña en su forma de enseñanza esto, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos enseña que es necesario que escudriñemos la palabra a profundidad, ¿verdad? Entonces vemos 3 cosas importantes que Jesús les explicó
la esencia del reino de Dios, ¿verdad? Jesús les explicó en estos 40 días, aquí dice, hablándoles acerca del reino, ¿verdad? Pero Jesús, en el complemento que estábamos leyendo de Lucas 24:44, vemos cómo les explicó del reino y qué es esto, ¿verdad? ¿Qué es esto del reino, verdad? Si recordamos, el reino es un gobierno. Entonces, si podemos nosotros traducir qué significa reino, ¿verdad? Podemos decir que Jesús les enseñó sobre el gobierno de Dios. Un gobierno que ahora venía y sería inquebrantable, inmovible, con la llegada de Jesús al trono, ¿verdad? Entonces nosotros vemos aquí, dice en el versículo 3, dice, hablándoles acerca del reino de Dios, ¿verdad? O sea, hablándoles del gobierno de Dios para ese tiempo. Hablándole cómo Dios gobernaría, ¿verdad? Para esto les enseñó cómo desde el tiempo de Moisés, que fue la ley, el tiempo de David, que fueron los salmos, y el tiempo de los profetas, habla perfectamente de Dios, habla perfectamente de cómo Dios quería reinar sobre toda la humanidad, ¿verdad? Aquí en Lucas 24:44 dice, estas son las palabras que hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿verdad? Cómo Jesús les explica aquí cómo desde tiempos de David, de Moisés, de los profetas, el plan perfecto que Dios tenía de que quería reinar sobre la humanidad. O sea, por eso es el reino de Dios, cómo Dios quería reinar sobre la humanidad en ese tiempo, se estaba cumpliendo ante sus ojos. Y es importante entender esto, ¿verdad? Porque todo eso sigue vigente para nuestros tiempos. Sigue vigente para este tiempo que nosotros estamos viviendo. Entonces, no sé si tú te acuerdas cuando estudiábamos o hemos estudiado a final del libro de los jueces, ¿verdad? A principios del libro de Samuel, cómo Dios se entristeció cuando el pueblo pidió un rey que fuera un hombre, ¿verdad? Ellos decían, no, nosotros queremos tener un rey como todas las naciones. Y luego dice Dios, bueno, yo soy su rey, ¿verdad? Y ellos dijeron, no, nosotros queremos un rey humano, ¿verdad? Entonces les fue dado a Saúl como rey humano, pero Dios se entristeció porque en el corazón de Dios siempre ha existido el deseo de reinar sobre los hombres como un único rey, ¿verdad? Así que ahora en Jesús se cumple el plan perfecto que Dios siempre ha tenido en la humanidad. 1500 años antes de Cristo, nosotros vemos cómo Moisés habla de Jesús, ¿verdad? Ahora vamos a explicar un poco dónde la ley y los salmos y los profetas hablan de Jesús, ¿verdad? Lo que dice Lucas 24:44, que Jesús habló con ellos después de que resucitó, enseñándole todas las cosas del reino. Espero que no te me pierdas ahí que no te me pierdas aquí en la secuencia, ¿verdad? Estamos estudiando el versículo 3 del libro de los Hechos y estamos nosotros complementando lo que sucedió, lo que explica Lucas en Hechos 1:3, cómo Jesús lo desarrolló en Lucas 24:44, en esos 40 días. ¿Qué pasó en esos 40 días que Jesús resucitó? ¿Qué pasó en esos 40 días que Jesús habló con sus discípulos? ¿Qué pasó con ellos, verdad? Entonces vemos aquí cómo Jesús en esos 40 días se encargó de reflejarles o de revelarles el reino de Dios a través de lo que estaba escrito en la ley, en los salmos y en los profetas que hablaba sobre él, ¿verdad? Entonces, como primer punto vemos cómo la ley habla de Jesús, ¿verdad? Deuteronomio 18:15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová de tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuentas, ¿verdad? Aunque quizás Moisés no entendía de quién Dios estaba diciendo todas estas cosas,
Él creía que Dios así lo haría, ¿verdad? Él habló al pueblo de que Dios levantaría un profeta como Moisés. Y si escarbamos un poquito en la historia de Moisés, Moisés fue un profeta diferente en la historia de todos los profetas que existieron en aquel tiempo. Cuando Dios habla directamente al pueblo, dice la palabra de Dios que la tierra temblaba, ¿verdad? Nosotros, si nos remontamos a aquel libro en la palabra de Dios, cuando el pueblo de Israel acababa de salir de la tierra de Egipto, y que dice que fueron a Oreb y que Dios empezó, ¿verdad?, a querer tener esa relación con el pueblo de Israel, que les empezó a hablar directamente. Dice que cuando la boca de Dios se abría, la tierra temblaba. Vibraban la tierra, los cielos se estremecían, ¿verdad?, a la voz de Dios. Entonces el pueblo se asustaba y dijo: no queremos escuchar nosotros directamente la voz de Dios. Nosotros queremos que tú hables con Dios, Moisés, y que tú, Moisés, nos hables a nosotros lo que Dios quiere que nosotros sepamos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos nosotros cómo cuando Dios hablaba directamente al pueblo, la tierra temblaba. Y por eso el pueblo le dijo a Moisés que querían que Dios hablara directamente a Moisés, y Moisés les dijera la información. Y todo esto se relaciona mucho. Todo esto se relaciona mucho con el capítulo 1 de Juan, ¿verdad? En el capítulo 1 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, donde dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué significa la palabra verbo? ¿O qué significa verbo? Verbo significa palabra, ¿verdad? Entonces, si nosotros cambiamos lo que dice verbo, entonces estamos diciendo que en el principio el verbo, o sea, la palabra era Dios, y el verbo era Dios. Y entonces dice que el verbo, o es decir, la palabra, se hizo carne y caminó con nosotros. Está hablando de Jesucristo. El verbo es la palabra de Dios, y Jesús es lo que Dios le quiere decir a la humanidad. O sea, Jesús es la palabra de Dios. Porque en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y caminó con nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí vemos nosotros cómo nos redirecciona a Deuteronomio 18:15, donde dice: yo les levantaré un profeta que hable todo lo que yo quiero decirles. Un profeta como tú, Moisés, que hable todas las palabras que yo les quiero decir. Él va a decir todo lo que yo le quiero decir al pueblo. Entonces está hablando de Jesús, ¿verdad? Y entonces en la palabra de Dios encontramos que en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y luego dice que Jesús no vino a condenar al mundo, pero el que no cree en él ya ha sido condenado. Entonces aquí vemos cómo en Deuteronomio 18, versículo 19 dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare, o sea, que Jesús hablare, yo le pediré cuentas, ¿verdad? Entonces por eso dice que aquel que no oye la palabra del Señor, pues ya ha sido condenado, ¿verdad? ¿Condenado qué? A rendirle cuentas a Dios, porque el que no escucha la palabra de Jesús, ese rendirá cuentas a Dios. Y esta es una palabra que se habló hace 3500 años, ¿verdad? Desde nuestro tiempo, o 1500 años antes de Jesús, y que Dios sigue gritándole a la humanidad, y nosotros como hijos de Dios debemos de decirle a las personas que deben y es necesario que escuchen la palabra que habló Jesús y recibirla en su corazón, ¿verdad? Entonces, ¿de quién más si no es de Jesús habla esto Moisés en Deuteronomio 18:15, 1500 años antes de Cristo? Entonces Jesús les explica en estos 40 días cómo todo lo que Moisés hablaba en la ley representaba algo que decía acerca de Jesús, ¿verdad? Y hay más cosas que decir al respecto de esto, pero obviamente pues por el contexto de este estudio se volvería muy largo, ¿verdad? Pero desde el tabernáculo, ¿verdad? Si nosotros vemos las partes del tabernáculo, cómo era entrar a los atrios del tabernáculo, cómo entrar al altar del sacrificio, ¿verdad? Donde se sacrificaba el cordero para derramar la sangre y que fuera la expiación de los pecados, y luego cómo pasaban del tabernáculo, pasaban al altar de bronce, ¿verdad? Donde se lavaban con el agua que estaba ahí para
lavar sus manos por después del sacrificio, y luego cómo entraban, ¿verdad?, al lugar santo donde estaba el candelero, ¿verdad?, que representa el Espíritu Santo, donde estaba el pan de la proposición, que representa la palabra de Dios, y luego donde entraban, ¿verdad?, al lugar del incienso, y luego cómo entraban al lugar santísimo, ¿verdad? Entonces todo eso habla de Jesús, y es impresionante ver cómo desde 3500 años antes, ¿verdad? O sea, 1500 años antes de Jesús, la ley hablaba de Jesús. El contexto que hablaba, todos los rituales y todos las cosas que hacía el pueblo judío, ¿verdad?, hablaban de Jesús, aunque ellos no lo entendían, pero todo hablaba y apuntaba a Jesús, ¿verdad? Entonces, todo lo que ellos hacían, el sacrificio de los corderos, ¿verdad? Sabemos que Jesús es el cordero que se sacrificó eternamente y para siempre, ¿verdad?, para el perdón de los pecados de la humanidad. La sangre en los dinteles cuando pasó el ángel de la muerte por Egipto hablaba de Jesús también. El mar rojo, ¿verdad?, habla de Jesús. El agua que salió de la peña también habla de Jesús. Todo habla de Jesús, de la obra magnífica que tenía Dios para poder establecerse como Rey eterno sobre todas las generaciones venideras. Y eso nos ha alcanzado hasta nuestro tiempo, ¿verdad? Eso nos ha alcanzado hasta nuestro tiempo, hermano. Entonces, como primer punto, lo que Jesús habló en esos 40 días es relacionado con la ley, cómo la ley, los profetas y los salmos hablaban de él. Entonces ya miramos cómo la ley hablaba de Jesús en Deuteronomio 18:15. Ahora, cómo los profetas, muchos profetas hablaron de Jesús, ¿verdad? Pero uno de los textos más importantes, y me gusta a mí citar mucho Isaías, porque Isaías es uno de los pergaminos que todavía podemos encontrar en un lugar, no tengo el dato exactamente de dónde está, ¿verdad? Pero uno de los pergaminos fielmente escritos, ¿verdad?, que se han conservado tal cual y como se escribieron en su tiempo, ¿verdad? Y que nosotros podemos escudriñar y ver cómo verdaderamente, si aunque no tuviéramos nada de la Biblia, pero únicamente tuviéramos el libro de Isaías, encontraríamos al Mesías, a nuestro Salvador, a través de las escrituras del libro de Isaías, ¿verdad? Entonces, Isaías 53 dice, a partir del versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y sus generaciones, ¿quién las contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, ¿verdad? 700 años antes de Jesús, Isaías estaba hablando acerca de Jesús. Entonces, si no es de Jesús, ¿de quién está hablando Isaías, verdad? Estamos viendo tal cual, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que él fue afligido, que él fue herido, y la gente pasaba y lo tomaban por herido de Dios, se burlaban de él, meneaban la cabeza. Entre los impíos fue su sepultura, ¿verdad? O sea, su muerte fue entre los impíos, ¿verdad? Lo crucificaron entre dos ladrones. Como oveja fue llevado al matadero. Y la gente decía, ¿verdad? Este es un abatido de Dios, se lo merece, es un castigo de Dios lo que está recibiendo, ¿verdad? Aquí en el versículo 4 dice: ciertamente él llevó nuestras enfermedades y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, ¿verdad? Pero dice que él no abrió su boca.
y fue y padeció todo lo que padeció. Y en el versículo 9 dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Verdad? Qué tremendo es esto, porque vemos como una persona inocente que murió por nuestros pecados, ¿verdad? Ahora es Rey y Señor sobre nosotros. Entonces sí, varios profetas hablan sobre Jesús. Varios profetas hablan sobre la circunstancia que Jesús vivió en su tiempo. Y entonces nosotros vemos cómo en estos 40 días Jesús se estaba encargando de explicarles, ¿verdad? Todas las cosas. Y entonces más adelante vamos a ver cómo les quedó lo suficientemente claro a los apóstoles de que Jesús estaba hablando de ellos, de él, perdón, de que Jesús cuando en esos 40 días les empezó a explicar la ley, les empezó a explicar los profetas y les empezó a explicar cómo los salmos hablaban de él. Luego después vemos más adelante cómo Felipe, cuando va de camino y se encuentra con el eunuco etíope, lo vamos a estudiar poquito más adelante, cómo el eunuco etíope estaba leyendo esta escritura. Y entonces Felipe, con el denuedo, con la valentía y con el entendimiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo les había traído como revelación de cómo los profetas hablaban de Jesús, agarró esa escritura, le predicó al eunuco etíope. El eunuco etíope aceptó a Jesús en su corazón, y para esto Felipe ya le había hablado sobre el bautismo. Entonces el eunuco etíope habla y le dice, y entonces yo quiero ser bautizado, ¿qué impide que sea bautizado? Pues nada, le dice Felipe, aquí hay agua, y lo agarró y lo bautizó en ese momento. Y dice la palabra de Dios que en ese momento Felipe fue arrebatado de ese lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se cumplió el objetivo de que él le predicara al eunuco etíope. Pero aquí vemos nosotros cómo los discípulos ya entendían lo que la palabra de Dios hablaba desde los profetas, desde la ley y desde los salmos, porque Jesús se encargó en esos 40 días de explicarles todas las cosas que ellos necesitaban saber, y eso ellos lo empezaron a predicar generación tras generación, ¿verdad? Y finalmente vemos cómo en los salmos también habla de Jesús. Vemos cómo en los salmos habla de Jesús, ¿verdad? Dice el Salmo 22, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Fíjate cómo David está escribiendo este salmo 1000 años antes de Jesús, entre 950 y 1000 años antes de Jesús. Y fueron las mismas palabras que Jesús dijo cuando estaba crucificado. Dijo, Elí, Elí, lama sabactani, porque Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo sabía David? ¿Cómo entendía David? David no sabía ni tenía idea de quién estaba escribiendo esto. Pero todo lo que escribió en el Salmo 22 y más salmos que describen la historia de Jesús, ¿verdad? La historia mesiánica de cómo habla del Mesías. Nosotros vemos cómo David escribió esto, ¿verdad? No lo entendía él, no sabía ni siquiera de quién está hablando, ni siquiera cuando dijo el Señor a mi Señor, dijo en el Salmo, ¿verdad? Ponte en el trono hasta que todos tus enemigos estén bajo el estrado de tus pies. Entonces, aquí vemos nosotros cómo David escribió este salmo, y los salmos hablaban de Jesús. Versículo 7 dice, todos los que me ven me escarnecen. Estamos en el Salmo 22, versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo. ¿A poco no pasaban? En el libro de Juan dice que pasaban, en el libro de Mateo, perdón, cuando estudiamos el libro de Mateo, dice que pasaban y meneaban su cabeza. Entonces aquí dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía, ¿verdad? Y abriendo sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, he sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. ¿De quién puede estar hablando, verdad? Si no es de Jesús. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un testigo se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en polvo de la muerte. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, ¿verdad? Entonces yo te pregunto, ¿no acaso está hablando de Jesús? ¿Acaso no está hablando de Jesús en esta historia, en esta porción de la palabra? Qué tremendo, ¿verdad?
Entonces era necesario estos 40 días que Jesús les explicara a sus discípulos todas las cosas que, aunque ya les había explicado, ellos no lo habían entendido, pero ahora ya lo podían entender, ¿verdad? Dice en Lucas 24:44, dice, en 47 dice que ellos en el 48 dice que ellos eran testigos de todas estas cosas. En el 45, perdón, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, ¿verdad? O sea, no sé si tú de repente estás en algo y a veces no entiendes algo y de repente, wow, como que te cae el 20, ¿no? Y entiendes todo lo que tenías que entender con respecto a las escrituras o con respecto a alguna otra cosa, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de las escrituras, cómo Dios, cómo Jesús en esos 40 días les explicó todo lo que ellos necesitaban saber de lo que se hablaba de Jesús en la ley, en los profetas y en los salmos. Estamos hablando del Antiguo Testamento, para nosotros el Antiguo Testamento, y cómo el Señor les abrió el entendimiento para que ellos pudieran comprender todo lo que necesitaban saber con respecto a esto. Entonces yo no sé a ciencia cierta cómo sucedieron las cosas entre el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, pero ninguno se contradice, más bien se completan. Juan 20:22 menciona que Jesús sopló el Espíritu Santo sobre ellos. Y más adelante veremos el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? En el libro de los Hechos en Pentecostés. Pero aquí Jesús en Juan 20:22 dice que Jesús sopló el Espíritu Santo. Y eso, a mi forma de pensar, este es un pensamiento particular, ¿verdad? Como te digo, no sé el orden de las cosas, pero para mí un pensamiento particular es que lo que los llevó a que entendieran las cosas del reino de Dios que Jesús les estaba explicando fue el soplo del Espíritu Santo sobre ellos. Así es que, mi hermano, el tiempo del Espíritu Santo inició hace 2000 años y sigue vigente en este tiempo. Así que, como Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Jesús está en el cielo, el Espíritu Santo presente en nuestras vidas en este momento. Entendamos que el Espíritu le dice a la iglesia en este tiempo glorioso donde nosotros debemos de ser testigos de aquel que a través de su vida abrió una gran brecha para que nosotros pudiéramos tener salvación y que toda la humanidad tuviera salvación, ¿verdad? Hechos capítulo 1, versículo 3, que es lo que estamos estudiando el día de hoy, dice, a quien también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Entonces ya sabemos nosotros qué habló Jesús. Aquí en el versículo 3, qué habló Jesús acerca del reino de Dios, ¿verdad? Dios siempre ha querido reinar en nuestras vidas, hermano. Dios siempre ha querido reinar en nuestras vidas. Siempre, siempre, siempre. En toda la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de enseñarles a las personas? Nosotros debemos de predicar al Cristo resucitado. Nosotros debemos de predicar cómo en toda la historia de la humanidad se habla de Jesús y cómo Jesús en este tiempo ha abierto una brecha para que tú y yo podamos ser salvos, mi hermano. Entonces, iglesia, necesitamos, como te dije en la clase pasada, nosotros pararnos firmes y ser testigos, y necesitamos nosotros considerar la batuta o la estafeta que se nos ha dado como iglesia de predicar el mensaje de salvación. No podemos estar en un punto cómodo donde miles y millones de personas se van a una eternidad sin Jesús porque simplemente nosotros ya tenemos el entendimiento de Jesús y lo aceptamos. Pero ¿qué hay de las demás personas? Yo te motivo, iglesia, a que nos levantemos y compartamos el mensaje de salvación. Yo te invito a que en la búsqueda, en tu intimidad con el Señor, en tus tiempos de oración, le pidas al Señor que a través del Espíritu Santo te muestre todo lo que tú necesitas saber de las Escrituras, ¿verdad? Esto es un estudio, esto es una guía, pero tú puedes estudiar también. Tú puedes escudriñar la palabra. Tú puedes abrir el libro y empezar a entender todo lo que las Escrituras hablan acerca de Jesús. Todo se trata de Jesús. Todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo se trata de Jesús. Porque Jesús es el Verbo.
Jesús es la palabra, Jesús es lo que Dios le quiere decir a la humanidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te dejo con esto. Recuerda que esta transmisión se está grabando y sinceramente yo no creo que con una vez que la escuches se te va a quedar todo. Así es que yo te invito a que la escuches 1, 2, 3 veces y que si tienes alguna duda me lo hagas saber y a la medida de mis posibilidades yo te voy a responder. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que tengas un excelente día.